Dios les bendiga en este día. Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas que tienen que ver con la vida del discípulo, de la discípula del Señor Jesucristo. El martes pasado hablamos sobre la importancia de la santidad y lo poco popular que es esa búsqueda en esta sociedad en la que estamos viviendo. Y lo importante que es poder lograr tener un corazón humilde, reconociendo cuánto necesitamos del Señor, cuánto debemos depender de Él y de la guía del Espíritu Santo para tener una vida con propósito y en victoria. Uno de los hechos más importantes es precisamente tener un corazón humilde. El enemigo de nuestras almas sabe que la actitud soberbia y orgullosa conduce indefectiblemente a la caída de toda persona. Por eso el diablo fue expulsado del cielo, perdiendo todos los privilegios que tenía. Y por supuesto su mayor pérdida fue estar separado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y Él buscará por todos los medios hacernos caer, que tropecemos y que permanezcamos caídos, porque su tarea más preciada es separarnos de la presencia de Dios. Lo intentó hacer con el mismo Jesús. ¿Cuánto más querrá hacerlo con vos y conmigo? Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 5 a 7, que después del bautismo de Jesús, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el Satanás. Y dice allí en San Mateo 4, 5 a 7, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo, o sea, sobre el pináculo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Debemos destacar varias cosas muy importantes en este pasaje. Por ejemplo, el pináculo del templo, la parte más elevada, es un lugar visible para todo el público asistente al templo. Es un lugar donde hay muchas personas alrededor que pueden verlo. En esta ocasión el tentador incita a Jesús para que abuse de la palabra de Dios. O sea, querer obligar una acción o respuesta del Señor. Y esto es tentar a Dios, poner a prueba a Dios. Podemos recordar aquí que el pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto y cosecharon muy malos resultados. Es caer también en la tentación de alcanzar fama y reconocimiento sin Dios. Hablamos, por ejemplo, de encarar un proyecto, un plan o un ministerio sin la bendición de Dios y sin la guía del Espíritu Santo. Es interesante tener en cuenta que el diablo levantará al hombre para luego hacerlo caer. Y en contraste, Dios transformará al ser humano con humildad de corazón para ponerlo en lugar alto. Un ejemplo de este proceso es José, el hijo a quien Jacob amaba más que a sus otros hijos, aquel a quien Jacob le había regalado una capa de colores que lo distinguía del resto de sus hermanos, y que primero fue tratado por la mano de Dios en la casa de Potifar,
y luego en la cárcel de los presos del rey de Egipto, y en el perfecto tiempo de Dios fue sacado de la cárcel para gobernar en la tierra de Egipto. Todos conocemos la historia de José. Quizá el hecho de ser el hijo preferido lo había llevado a él a creerse superior a sus hermanos. Su orgullo se había elevado, así que el Señor lo preparó. En primer lugar, permitiendo que sus hermanos lo vendieran como esclavo, luego en la casa de aquel que lo había comprado como esclavo, Potifar, ser enviado a la cárcel a raíz de una mentira de su esposa que dijo que él había querido abusar de ella, y luego aún en la misma cárcel cuando interpretó el sueño de los dos presos que trabajaban en el palacio y uno de ellos murió y el otro fue restituido en su puesto. Al que José le dijo, cuando salgas, hablale a Faraón de mí para que yo también pueda salir de la cárcel. Y se olvidaron. Así que su orgullo todo este tiempo creo que fue siendo trabajado, moldeado por el Señor hasta hacerlo un hombre humilde. Y en esa condición de humildad, dependiendo totalmente, porque dice el pasaje de Génesis que en todas las circunstancias Dios estaba con José, trabajando con su vida. Así como Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Por eso no permitamos que el diablo nos tiente con creernos que somos mucho más de lo que somos. En el pasaje bíblico de hoy podemos ver otra tentación y es la que tiene que ver con la presunción, con la jactancia, con el deseo de querer llamar la atención, de colocarnos en el lugar más alto para que todo el mundo nos vea. Es una tentación en la que queriendo mantener y lograr más fama o una posición encumbrada, o sea, subir al pináculo, se pueden tomar caminos equivocados y cuyo final es doloroso y frustrante. Por eso siempre debemos procurar dar toda la gloria y la honra a nuestro buen Dios. Debemos tener en cuenta que a mayor altura los vientos soplan más fuertes. Y arrodillarnos es una excelente estrategia para evitar superar aquellos vientos fuertes que intentan hacernos caer. Por lo tanto, en la medida en que Dios derrama más unción, privilegios, dones, talentos, necesitamos depender mucho más de Él. Sin lugar a dudas, nuestro buen Dios desea llevarnos en victoria y esta depende de la humildad de nuestro corazón y de la comunión sincera y sencilla con Él. Por lo tanto, honra a Dios primero y Él lo hará contigo. Recuerda lo que cita Jesús en Mateo 23:12. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, que toda la gloria, que toda la honra sean para el Señor nuestro Dios. No permitas que el diablo te tiente haciéndote creer que sos mucho más de lo que realmente sos. Dice la palabra que nadie se crea sabio en su propia opinión, sino que considera a los demás como superiores a sí mismo. Un corazón humilde hará que Dios utilice a esa persona para que su reino se extienda sobre esta tierra. Dios te bendiga y si Él lo permite, este fin de semana volveremos a encontrarnos por ahora a través de estos medios, ya que las reuniones presenciales están suspendidas hasta nuevo aviso. Solamente en nuestra iglesia mantenemos abiertos los servicios del comedor los miércoles a las 20 horas y el sábado consejería pastoral de 17 a 19 horas. Allí te esperamos. Dios bendiga tu vida y tu familia.